Muy buenas a todos, soy Pablo Egué, más conocido en redes sociales como Victorian Guy, y hoy de lo que vamos a hablar es un poquito de temas de privacidad por un lado, pero también de responsabilidad en cuanto al tema de redes sociales. Y matizo el tema de la responsabilidad porque para empezar me parece algo excesivamente importante y que normalmente no se aborda demasiado, pero también porque hay un concepto que generalmente no se tiene muy claro desde el punto de vista del usuario, y es que las redes sociales no dejan de ser eso, sociales. Sociales implica que aunque yo sí que tengo cierto grado de control en cuanto a quién veo, quién interactúa con mis publicaciones en cualquier red social, el hecho de mantener eso con un aire, vamos a decir, sano, no es únicamente responsabilidad de mí, de lo que yo subo y de mi entorno, sino que justamente todo lo contrario, depende de una red de comunicación, de una red de personas que son las que vamos interactuando de forma fluida y que por tanto convierten las redes sociales justamente en eso, en sociales. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque sí que es verdad que muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza, sobre todo en los últimos tiempos, cuando nos enteramos de que de repente hay empresas como Facebook, como WhatsApp, que están utilizando nuestros datos en cierta medida para vendérselo a empresas. Si lo pensamos fríamente tampoco es tanta locura, porque al final son aplicaciones gratuitas que una vez que nos las instalamos en el móvil o en la tablet, nos piden acceso, nos piden permiso a cuestiones como nuestro micrófono, como nuestra cámara, como nuestras galerías de imágenes, y por tanto digamos que el pago que hacemos no es económico, sino que lo hacemos a través de datos. Esto puede parecer como una intromisión excesiva en cuanto al tema de, digamos, nuestra intimidad, pero hay que pensar que al final, por un lado estamos pagando con eso y por otro lado todo el contenido que estamos subiendo a las redes sociales no deja de ser un contenido con el que nos estamos exponiendo a nosotros mismos, y de hecho este tipo de contenidos lo que hacen también es tener cierta validez legal para cuestiones, pues bueno, como juicios por cuestiones de abuso, de acoso, de discriminación, en fin, cualquier cosilla a la que podamos estar sometidos nosotros o nuestro entorno. Pero esto hay que verlo también un poquito desde fuera, y es que al final, pues bueno, este tipo de datos, como digo, por regla general sí que podemos controlarlos. Al final somos nosotros los que estamos subiendo X contenido, los que estamos dando me gusta o siguiendo determinadas cuentas, y por tanto sí que hay una parte con la que podemos estar acotados dentro de lo que a nosotros nos apetece hacer. Sin embargo, como decía antes, esa es nuestra parte de responsabilidad, pero se trata de un colectivo, se trata de una comunidad que vivimos, entre comillas, de forma online y que estamos interactuando de forma constante. Esto lo digo también porque por regla general digamos que existe como una parte más activa de control por parte de padres, de tutores, de educadores hacia lo que es el colectivo juvenil infantil, vamos a decirlo así, pero me gustaría también que vosotros que estáis en esa edad que ya es un poquito más complicada y en la cual pues os apetece tener cierta intimidad, lo veáis con cierta perspectiva. Aquí siempre pongo el mismo ejemplo, y es que mi abuela falleció con la ilusión de haber aprendido a manejar un ordenador, y evidentemente cuando yo era más joven mis padres tenían cierto control sobre cuando yo accedía al ordenador o accedía a internet o determinadas cosas. Pero si mi abuela hubiera llegado a manejar un ordenador, si hubiera llegado a utilizar un smartphone con conexión a internet, el responsable de educarla, de enseñarle propiamente cómo hay que utilizar estas herramientas, de digamos darle un entorno seguro y bueno, al final digamos de hacer que las redes sociales las viva de una forma tan cotidiana como fuera posible. Los responsables de todo esto no hubieran sido mis padres, no hubiera sido mi abuelo, los responsables de todo esto hubiéramos sido mis primas y yo, que al final somos la generación que nos hemos estado criando con estos temas. Igual que digo mi abuela, por ser una persona mayor a la cual todo esto le pillaba absolutamente de nuevas, también hay que hacer referencia a los colectivos de menores, y es que al final pues todos tenemos un primo, un hermano, un sobrino, un ahijado que está en esa edad en la que empiezan sus padres a dejarle pues la tablet o el móvil, y todavía no sabemos muy bien cómo manejar, digamos, ese ambiente en el que se está empezando a mover. Justamente por eso quería que le dierais un poquito la vuelta a la tortilla respecto a la perspectiva que se puede ejercer y que no estéis, digamos, sufriendo todo esto como usuarios pasivos sobre los cuales se ejerce una influencia, sino que al final también sois usuarios activos que pueden promover valores a través de las redes sociales. Sé que todo esto es, digamos, algo complejo de llevar a cabo de buenas a primeras porque al final son procesos, es un ambiente en el que nos estamos moviendo muchas veces familiar o educativo y por tanto requiere pues de una cuestión mucho más global. Al final hablamos de cosas sociales y por lo tanto el cambio no es solo nuestro, es una cuestión más del entorno. Se trata de intentar normalizar la situación, de dialogar, de compartir experiencias, tanto lo bueno como lo malo, de compartir conocimientos, porque muchas veces, pues como digo, al final
final no es la misma experiencia o el mismo uso que le dan a las redes sociales mis padres que el que le doy yo, que el que seguramente le estáis dando vosotros cuando salís del horario de clase. Por eso está bien compartir, por eso está bien conocer un poquito otras facetas, y aunque, bueno, pues pueda suponer un pequeño choque de intereses el conocer más o menos la experiencia completa para poder encontrar puntos medios. A nivel técnico existen cuestiones como softwares específicos, plugins, ajustes de navegadores, palabras clave, listas negras. Digamos que, bueno, son herramientas que nos pueden dar cierta ayuda para la gestión del contenido al que accedemos nosotros o nuestras personas más cercanas, pero por eso creo que es mucho más importante trabajar no tanto herramientas, sino lo que es el factor humano. Al final, lo que yo tengo en la pantalla del móvil es esto, son 5 pulgadas de pantalla, y todo lo que hay fuera, que viene a ser la mayor parte del universo, es con lo que yo me relaciono, es con lo que yo interactúo una vez que dejo el móvil encima de la mesa. Justamente esta idea es la que vamos a trabajar para intentar ver desde un punto de vista de la empatía cuáles son las preocupaciones, pues bueno, de otras personas que pueden estar ejerciendo cierta influencia sobre nosotros, y de esta forma también ayudarnos a interactuar de una forma mucho más natural con todo lo que está sucediendo respecto a las redes sociales. Al final las redes sociales han venido para quedarse, algunas se irán, otras se quedarán, otras se irán transformando, pero hay que aprender a convivir con ellas y, por tanto, como os decía antes, normalizarlo, hacer de ello una situación habitual. No me quiero enrollar mucho más, así que os dejo con la actividad, y si necesitáis cualquier cosita me tenéis a través de las redes sociales. ¡Hasta pronto!